Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios y iniciar este día colocándolo en sus manos, pidiendo al Señor esa gracia para el día de hoy, esa misericordia que necesitamos todos y que gracias a Él porque es nueva cada mañana. Oremos entonces, amados hermanos, amado Padre, aquí estamos, Señor, tus santos, tu pueblo escogido, Señor, reunidos a esta hora como lo hacemos cada mañana, por tu buena bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Y puestos de acuerdo, Señor, te decimos todos siempre, cada día, gracias por este día. Cada día, Señor, que podamos comenzar abriendo los ojos y disfrutar de las funciones vitales de nuestro cuerpo que usted nos concede, Señor, al darnos fuerza, aún para respirar por nuestra cuenta. Es un motivo para decirte todos los días gracias, Señor. Poder contemplar, ver los colores de cada día y disfrutar, Señor, de cada mañana y todas las bondades que traerá este día que vienen de tus manos. Gracias, Señor. No sabemos qué nos va a deparar este día, apenas estamos comenzando, pero estamos seguros porque precisamente de acuerdo al tema de hoy, por la fe que nos has dado, por tu Espíritu, Señor, sabemos que hoy todo será un día para tu gloria, Señor, y que nosotros hoy debemos darte a ti la gloria en todo lo que vamos a hacer y vamos a compartir, porque todo fue hecho para tu gloria y todo lo hemos recibido para ello, porque ese es el propósito incluso de nuestra salvación, darte a ti la gloria, Señor. Por eso te decimos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos vas a dar y gracias por lo que no nos vas a dar y que han estado dentro de nuestras peticiones, Señor. Siempre recibiremos de tus manos lo mejor para nosotros, aunque muchas de esas cosas no las tengamos o incluso no las hayamos pedido. Pero tú eres el soberano, Señor, y a ti nos hemos y nos sometemos, Señor, porque lo que viene de ti es lo mejor para nosotros. La única persona que sabe qué es lo que nos conviene eres tú, Señor, aún ni nosotros mismos sabemos qué es lo que más nos conviene. Te pedimos nuestros favores, lo hacemos en oración y lo hacemos y debemos hacerlos humillados delante de ti, aceptando tu voluntad y soberanía. Pero hemos aprendido, Señor, que es tu voluntad soberana, perfecta, la que se cumple y lo que tú has decretado es lo que se hará, Señor, porque tú ya has establecido todo desde antes del comienzo de todo, Señor. Gracias. Aquí estamos entonces y, Señor, queremos meditar hoy tu palabra en este tema que es tan edificante, tan fundamental, tan vital, Señor, porque debido a las circunstancias nos vemos afectados muchas veces y podemos menguar y tambalear en nuestra fe. Debemos estar siempre atentos a ello, firmes, sosteniendo tu palabra, sostenidos en el Evangelio, Señor, para que seamos fortalecidos en medio de todas las situaciones. Perdón por nuestros pecados, Señor. Ayer te ofendimos de alguna manera, sin importar qué tan pequeño consideremos nosotros la falta o qué tan grande, no importa el tamaño. Ante ti no hay excepción de pecados, Señor, acepción de pecados. Por eso te pedimos perdón en lo que te hayamos ofendido, Señor, y que en nuestra conciencia lo sabemos y aquellas cosas que no recordamos o que fueron pasadas por alto a causa de la liviandad que tal vez la consideremos nosotros, pero ante ti no pasa, Señor, te pedimos perdón, Señor, y cúbrenos con tu gracia, Padre amado, y que podamos seguir hoy creciendo y cada día un peldaño más en esta santidad, hasta que llegue el momento de estar a tu lado en tu presencia, Señor, o vengas por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guardes en la santidad de tu palabra. Por eso te decimos también gracias por estas meditaciones que vienen desde tu palabra para todos nosotros como pueblo tuyo, Señor. Han sido, son y serán de mucha bendición. Ahí estamos siendo fortalecidos cada mañana, Señor. Gracias. Guárdanos entonces en tu buena bondad en este día.
Los caminos por donde vamos a andar hoy, Señor, nos vamos a mover. Todos, muchos de nosotros, encomendamos en tus manos esos caminos. En tu buena voluntad, líbranos del mal y del peligro, Señor, y haznos sabios para saber por dónde debemos conducirnos hoy, Señor. Háblanos que tus siervos escuchan, Señor, y concédenos los favores que te hemos pedido conforme a tu autoridad y voluntad, Señor. Y gracias te damos entonces por este momento, por las personas que se han estado uniendo y las que se seguirán uniendo en lo que resta de espacio de este año, Señor. Ya se ha partido en dos este año, Señor, y entramos en la segunda mitad. Nos has guardado hasta aquí y confiamos en que permitirás que sigamos por medio de estos medios, de este espacio, poder cumplir con esa meta, Señor, de todo este año, Señor, buscarte a primera hora, Padre. Gracias por tus bondades, gracias por este regalo de este espacio, de este tiempo, Señor. Bendícenos en este día entonces, danos tu palabra y como lo pedimos también cada mañana, haznos humildes para escuchar y recordar tu palabra, Señor, con humildad y con sencillez, porque es necesario siempre recordarla y meditar en ello, Señor. Háblanos que tus siervos escuchan y danos tu bendición, Señor, para poder entender tu palabra y guardarla para tu gloria, Señor, y bendición de nuestras vidas. Te lo decimos puestos de acuerdo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Pasos de fe, julio 31. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Si buscamos entender mejor qué significa poner por obra y creerle a Dios, por obra la fe y creerle a Dios, entonces no tenemos que buscar más allá que la vida de Abraham. En el libro de Romanos es descrito como el padre de todos los que tienen fe. Romanos 4:16 estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Romanos 4:21. Y esta fue la convicción que lo movió a la obediencia y a la acción. El llamado de Dios a Abraham fue costoso y radical. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham tuvo que dejar su país, sus amigos y su familia extendida. En esencia, todo lo que conocía y amaba. Sin embargo, Dios no se detuvo con el mandamiento. Él prometió bendecir a Abraham y hacer de él una nación grande y engrandecer su nombre. Génesis 12:2. Y Abraham obedeció y salió. ¿Por qué haría alguien eso? Abraham no tenía nada más que el mandamiento de Dios y sus promesas, pero eso fue suficiente para él. Esa es fe en acción. Esa es fe todos los días y en toda generación, creerle a Dios y dar pasos en obediencia. Los llamados de Dios, recuerdo haber escuchado alguna vez decir al ministro escocés Graham Poggy, pocas veces dejan el hombre o la mujer donde lo encontraron. De hecho, si no avanzamos cuando Dios nos dice avanza, no nos quedaremos en el mismo lugar. Si nos negamos a dar pasos y a poner por obra nuestra fe, retrocedemos aún sin nosotros dar un solo paso. Abraham, en cambio, avanzó. Él salió en obediencia sin saber a dónde iba. Fue suficiente para él que Dios lo había dicho que fuera. Así que no requirió que le dijera su destino. Y al dar pasos en fe, Abraham entró en el corazón del plan de Dios para salvar a su pueblo y bendecir su mundo. Abraham describiría que el único lugar donde debes estar es donde Dios te quiere y que el único propósito que debes buscar es cumplir el que Dios te ha dado a conocer. ¿Te ha estado hablando Dios mediante su palabra sobre dar pasos de fe y obedecer su guía? Entonces,
Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3:15. El mandamiento de Dios puede ir totalmente en contra de todo lo que has estado planeando y pensando y podría requerir que dejes atrás todo lo que representa para ti seguridad. Pero si es su llamado, debes obedecer. Romanos 4. Amén. Bueno, mis hermanos, meditemos el tema del día de hoy juntos, como siempre. Y el título, pues, que vemos que ha puesto Alistair a su tema de hoy, Pasos de Fe, un título bien especial, bien bonito. Y al final está esa palabra, ¿no? La palabra fe, ese tema que ha generado hoy mucha controversia también, como lo sabemos. Ese tema que tiene distintas posiciones, aún de muchos círculos cristianos. Algunos dicen, aseguran esto acerca de la fe y otros dicen otra cosa y así sucesivamente. Es común, por lo tanto, antes de mirar aquí algunos detalles que nos presenta Alistair en esta página del día de hoy, meditemos algunas cuestiones aquí desde la Escritura. Ese capítulo 11 de Hebreos hace una exposición acerca del tema de la fe, como bien lo sabemos y sé que lo hemos leído todo. Sí, algunas Biblias titulan ese capítulo. Ustedes saben que algunas Biblias presentan títulos a los capítulos. Y en la Biblia de las Américas le han titulado La fe y sus héroes a ese capítulo 11 de Hebreos. Y todos sabemos cómo comienza ese capítulo 11. Perdón un momentito porque hay que cargarlo. Este aparato que no se me vaya a descargar. Dale 10 segundos. Ahora sí. Entonces repito, y todos sabemos cómo comienza este capítulo 11, ¿no? En la Biblia de las Américas, y coincide también con otras versiones, muchas de ellas. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y empieza a describir ese listado de héroes, ¿eh? Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Bueno, y ya sé que hemos leído muchas veces ese capítulo 11. Y aquí podemos hacernos muchas preguntas. Y al respecto, vuelvo y digo, hay distintas posiciones. En forma general, la fe conforma ese, permítame uso una palabra, ese paquete del tema de los dones espirituales, los dones que da el Espíritu Santo. Y respecto a ello, como hemos comentado, hermanos, recordemos que hay dos posiciones fundamentales: los que creen que continúan algunos dones y los que creen que ya cesaron algunos dones. Y pues los dones mismos también los hemos nosotros agrupado, algunos como dones especiales, digámoslo así, permítanme esa palabra, y otro como los dones que están relacionados también, algunos de ellos con los talentos. Pero ¿qué dice hoy el devocional acerca de este tema y por qué le puso así Alistair Pasos de Fe? Bueno, ¿qué podemos decir inicialmente nosotros? La fe, de acuerdo al contexto del Evangelio, es una realidad, hermanos, que la podemos definir conforme al Evangelio, repito, es ese don que nos ha dado el Señor para poder tener confianza en que Dios actuará, ¿sí? Es el don del Espíritu Santo que nos mueve, porque nosotros no teníamos con qué movernos, ¿sí? No teníamos esa fuerza, esa capacidad, ese entendimiento, etcétera, de desarrollar una confianza verdadera, íntima. ¿En qué? En que Dios actuará, porque eso es lo que nos presenta aquí Alistair, tomando como referente la vida de Abraham, porque podíamos también tomar como referente la vida de muchos otros héroes de la antigüedad, como titula la Biblia de las Américas. Y me gusta mucho esa forma como lo podemos ir definiendo, y para que lo recordemos, ¿sí?
en desarrollar una confianza verdadera en que Dios actuará. Pero actuará con base a qué y actuará haciendo qué. Y ahí vienen dos preguntas bien importantes que se derivan de se derivan de esa definición. ¿Actuará concediendo todo lo que le pide al hombre o actuará de qué manera? Y allí es donde empiezan las controversias, ¿no? Pero esas controversias no las hemos inventado nosotros, porque la Biblia es clara en ello. La Biblia es clara en ello, aún así respetamos quienes tengan posiciones distintas como lo hemos compartido y sé que el pastor David Torres también lo ha compartido y lo ha intentado explicar muchas veces. Y esto es importante tenerlo claro para no gastar energías en controversias que nunca conducen a ningún lado. Es común encontrar definiciones y comprensiones erradas. Eso es una realidad acerca de la fe. Claro que sí. Hay grupos religiosos con filosofías que cuando escuchamos lo que piensan, enseñan, exponen acerca de la fe, podemos decir ahí sí con certeza que están totalmente descentralizadas de la escritura. Están desviadas del evangelio. ¿Sí? Algunos incluso dicen ser personas de fe y de eso abunda la religión. Por eso una frase muy popular que sé que hemos oído y tal vez alguna vez fue parte de nuestro principio, en nuestra vida antigua. Esa palabra es la fe te valga, u otra que dice así, lo importante es tener fe. Esas dos frases son muy comunes dentro del común denominador de nuestras sociedades. Aún las personas que no están de acuerdo con nuestra posición cristiana toman algunas de esas dos frases como eslogan para sus vidas. No vamos a discutir por ello, Julano. Usted tiene fe, lo importante es tener fe, así dice. Como si se tratara de una sensación mística o un sentimiento meramente humano y hasta ahí lo dejan. Otros la consideran como un salto al vacío, así ven la fe, ¿sí? Como un salto al vacío o a lo desconocido. Y por eso es que llaman e invitan a tener lo que se conoce como una fe ciega, ¿no? La fe ciega. Y primeramente nosotros sabemos, conforme a la Escritura, que eso no es cierto, la fe no es ciega. Pero nada de eso describe correctamente lo que la Biblia, el Evangelio nos enseña correctamente acerca de la fe. Y lo que el autor de Hebreos, aquí en todo este capítulo 11, y Alistair hoy cita uno de esos versículos, nos enseña para que los que hemos recibido el Espíritu Santo podamos tener un claro discernimiento, un sano entendimiento para qué se nos fue dado el don de la fe, porque es un regalo. El don es un regalo. Hemos meditado algunas veces en días atrás. Nosotros en nuestro estado natural es una realidad, hermanos, no poseemos la fe que viene de la Escritura, la fe bíblica, porque la verdadera fe revelada en el Evangelio es un don del Espíritu Santo. Y si es un don del Espíritu Santo, pues quien lo posee y lo da es nuestro Dios con el poder de su Espíritu. Y si eso es así, perdóneme, uso una palabra, es absurdo pensar que nosotros los hombres, en nuestro estado natural, primeramente, poseamos esa fe. Y en segundo lugar, por lo tanto, desarrollemos esa fe. Esto solo es posible con el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando, repito, de la verdadera fe que entendemos por la obra del Espíritu Santo. Se nos explica en el Evangelio, donde vemos que es un don y cuál es el propósito por el cual necesitamos y recibimos ese regalo de Dios, de tener fe. La fe siempre ha sido, por lo tanto, hermanos, en el contexto general de la Escritura, desde los tiempos antiguos, y hoy recordando junto con Alistair lo de la vida de Abraham. Pero no solamente se limita a la vida de Abraham, va desde mucho más allá. Noé fue un hombre de fe. Noé creyó a Dios, creyó a la voz de Dios también, y por eso hizo el arca en un mundo antiguo donde nunca jamás había llovido. Y nos imaginamos cómo tal vez se burlaron de Noé.
y cualquier cantidad de cosas que le dijeron. E incluso entre la historia de Caín y Abel, Abel presentó ofrendas que fueron agradables a Dios porque tuvo esa fe. Entonces, la fe no se limita a partir de Abraham. Siempre ha sido ese elemento, ese regalo que Dios ha dado al hombre para poder nosotros ser también aceptos y agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, porque la presentó con una verdadera fe. Entonces, qué interesante tener en cuenta esto, ¿no? Lo que pasa es que entendemos que lo que sucedió a partir de Abraham, digámoslo así, permítame usar, fue como algo bien especial dentro del marco ya directo de nuestra historia como pueblo de Dios, y por eso se toma ese referente. Pero recordemos siempre que no fue solamente a partir de Abraham, siempre desde el comienzo, ¿sí? La fe siempre ha sido, por lo tanto, le repito esta frase, la marca verdadera de los siervos de Dios. La fe siempre ha sido la marca verdadera de los siervos de Dios desde el principio del mundo. Desde el principio es plantado y siempre por el Espíritu Santo, regenerador de Dios. Él hará que se reciba la verdad. ¿Sí? Él, el Espíritu Santo de Dios. Concerniente, por ejemplo, ya para nosotros hoy, a entender la justificación, a entender que por medio de los sufrimientos y los méritos de Cristo es que nosotros hemos sido justificados, tenemos esa fe y eso lo entendemos y lo creemos, es por ese regalo que nos ha dado el Espíritu para entender y creerlo. Y las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Es una firme, por lo tanto, permítame, persuasión y expectativa de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Le repito, es una firme persuasión. Nosotros estamos persuadidos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos esa fe y estamos ahí firmes, anclados. ¿De qué cosa? De que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. ¿Y en dónde está todo lo que Él ha prometido? Revelado en su palabra. Esta persuasión le da a nuestra alma la posibilidad, por lo tanto, mis amados hermanos, de disfrutar de esas cosas desde ahora, aunque no entendamos muchas de nuestras situaciones presentes e incluso ellas nos causen hoy dolor y llanto como lo hemos entendido. Pero hoy recordamos las palabras de los apóstoles que están en la Escritura. Pero aunque sea, no importa, aunque sea eso, porque vale la pena ser probados y vale la pena sufrir por un poco de tiempo, porque tenemos la certeza de lo que recibiremos, esa esperanza que tenemos de lo que viene. Bonita, por ejemplo, esa frase en el libro de Apocalipsis, son muchos las lágrimas y los sufrimientos que tal vez estamos pasando ahora, pero un día, dice Apocalipsis, Él enjugará toda lágrima. Cuando recordamos eso en fe, en la verdadera esperanza, eso conforta nuestra alma y vale la pena sufrir, esperando ese descanso verdadero y eterno. Esto le da una subsistencia o realidad al alma por las primicias y los presentimientos que tenemos, pero que son una realidad. Son una realidad por la obra del Espíritu Santo. La fe, por lo tanto, la fe prueba a la mente. Y por eso la Biblia nos narra cómo muchos de los antiguos siervos del Señor fueron probados en su fe. La realidad de las cosas que no pueden ser vistas. Una de las más evidentes, ninguno de nosotros hemos visto a Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie hoy puede decir que lo ha visto. Algunos artistas, perdóname uso la palabra,
revelan sueños y visiones y dicen que han ido al cielo y que se han encontrado con Jesús. Y no solo se han encontrado con Jesús, sino que ya han visto a personas, algunas en el cielo y también han ido al infierno y han visto a algunos otros en el infierno. Ustedes han escuchado todas esas parafernalias que hoy en día se extienden por ahí y muchos creen ello. No, hermanos, nosotros hemos entendido la verdad y sabemos que eso no es así. Eso no es así. Somos probados, sí, pero la Biblia nos enseña directamente cómo y de qué manera y qué es lo que Dios y cómo Dios obra en nosotros. La realidad de las cosas que no pueden ser vistas, nosotros creemos en Cristo aunque no lo hemos visto. He allí una de las cosas a las que se refiere Hebreos 11. La convicción de lo que no se ve. Yo no he visto a Cristo, pero tengo esa convicción clara de que Él es real, que Él existe y que hoy nos está escuchando y que hoy está con nosotros y que está sentado al lado del trono de Dios. ¿Y eso por qué lo creemos? Por fe, por fe. Yo sé que por fe todos ustedes creen que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que desde allí gobierna y que está con nosotros. Todo eso lo creemos. Y que cuando el domingo nos reunimos como iglesia a orar, Él está ahí con nosotros. Todo eso lo creemos. Pero nadie puede ver a Cristo. Literalmente. Es allí. ¿Y eso por qué sucede? Porque tenemos la fe, hemos recibido la fe para creer en ella, para tener esta convicción. Es una aprobación, por lo tanto, completa de todo lo que Dios nos ha revelado. Les repito, escuche esta frase. Es una aprobación completa de todo, no algunas cosas, no, de todo lo que Dios ha revelado, incluso desde el comienzo, cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Cuál? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién vio eso? ¿Quién escuchó ese estruendo, como dicen los científicos, del Big Bang cuando empezó el universo? Nadie. Pero así sucedió, así lo dice Génesis 1:1, ¿cierto? Y por lo tanto, nadie nos moverá de aquí. Nadie, nadie. Es esa aprobación completa. Y eso lo creemos nosotros. Que todo lo que Dios ha revelado está en la Escritura y todo lo que Dios ha revelado nosotros lo creemos. Y todo ello, además de eso, sabemos que es santo, justo y bueno. Yo he escuchado a algunas personas decir que no les gusta leer la Biblia, que porque cuando leen la Biblia se horrorizan de ver todas esas guerras y masacres reveladas en el Antiguo Testamento y por lo tanto no pueden concebir a un Dios sanguinario. Así he escuchado frases como esas. Y hermanos, y nosotros, por la dirección del Espíritu Santo, sabemos que aún esos hechos que leemos allá, que están manchados de sangre, que están manchadas de pecado, son santas, justas y buenas, y eso lo creemos por la obra del Espíritu Santo. Pero el hombre natural, sin la fe que da el Espíritu Santo, nunca podrá ver esto desde este lado. Y siempre seguirá teniendo ese concepto. Como les acabo de decir, no sé qué cosas le han dicho a usted muchas personas. A menudo, como dice aquí la Escritura en este primer párrafo del devocional, del llamado de Abraham, ¿cierto? Si buscamos entender, dice Alistair, mejor qué significa poner por obra la fe y creerle a Dios, entonces no tenemos que buscar más allá de la vida de Abraham. En el libro de Romanos es descrito como el padre de todos los que tienen fe. Estaba plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Abraham, lo acabamos de decir. Para eso hemos recibido la fe, para creer a las promesas de Dios, para creer a las promesas de Dios, y que Él es poderoso, poderoso para cumplirlas. A menudo somos llamados, hermanos, tal vez muchos de nosotros nos ha pasado a dejar muchas conexiones que no nos son de beneficio, a dejar muchos intereses y las comodidades que ofrece este mundo,
Hermanos, si somos herederos de la fe de Abraham, obedeceremos también y soltaremos también muchas de esas cosas y saldremos de muchas de esas cosas, aunque no sepamos lo que puede ocurrirnos. Y nos encontraremos en el camino del deber, por lo tanto, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios y aguardando allí con paciencia, porque Dios hará. Porque Dios hará, porque otra gran verdad unida a este tema que la Escritura nos ha revelado de nuestro Dios es que Él no es hombre para que mienta. Los hombres somos los mentirosos. Dios no es hombre y Él cumplirá todas sus promesas con toda certeza, sin la más mínima duda. La prueba de la fe de Abraham fue que obedeció simple y plenamente el llamado de Dios en contexto de la historia de Abraham que conocemos. Decía, hermanos, la prueba de la fe de Abraham fue que obedeció simple, repito esta frase, y plenamente el llamado de Dios. Muchos cristianos hoy en día repiten esta frase y saben, es que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado, fui llamado. Y la pregunta aquí que vale la pena meditar cuando charlemos con alguien acerca de esta frase es, ¿a qué te llamó Dios? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Has entendido el propósito de su llamado? ¿Qué estás haciendo ahora con ese llamado? Y ahí de esas preguntas puede salir una gran charla que puede durar una gran cantidad de tiempo. Y todo ello meditarlo con la Escritura. Por eso debemos conocer la Escritura. Hermanos, la fe, conforme lo vemos en la Escritura, puede hacer las bendiciones a gran distancia, puede hacerlas presentes, puede amarlas y regocijarse en ellas, aunque sean extrañas muchas veces, muchas de ellas. Yo no entiendo, pastor, por qué me está sucediendo esto si yo le he pedido a Dios esto. Nos han dicho muchas veces los hermanos. O tal vez un hermano también te lo ha dicho a ti. Un hermano se ha arrimado y te dice, yo no entiendo por qué me está pasando esto si yo le he pedido a Dios esto y he hecho esto. La respuesta siempre será, no sabemos, examina en oración, evalúa tu corazón y todo lo que sabemos que debemos meditar cuando este tema se toque con esas preguntas. Pero la principal respuesta, hermano, muchas veces nos acercamos o se nos acercan para pedir explicación profunda. Hermanos, nosotros no sabemos por qué nos suceden las cosas y mucho menos sabemos qué nos va a suceder. Bueno, sí sabemos qué nos va a suceder si nos seguimos deleitando en el pecado, eso sí. Pero aparte de ello, hermano, si alguien no se ha arrepentido y se sigue deleitando en el pecado, eso sí con certeza podemos asegurarse lo que le va a pasar a esa persona. Pero el resto nosotros no sabemos qué va a suceder. Espero haberme hecho entender en esto que acabo de decir. Dice ahí en el párrafo 2, el llamado de Dios a Abraham fue costoso y radical. Así comienza el segundo párrafo. El llamado de Dios a Abraham fue costoso y radical. Interesante esas dos palabras. Interesante. Hermanos, la vida cristiana verdadera, la que es revelada conforme al modelo de vida que nos pide el Evangelio. La vida cristiana inicia por la fe y con la fe. Ese es el impulso, digámoslo así, que permite comenzar ese verdadero camino de lo que es una vida cristiana. ¿Cuál? La fe. La vida cristiana inicia por la fe y con la fe. Así inició la de Abraham. Cuando decides no tener tu propia justicia, que es según la obediencia a tus filosofías, a tus principios, oyéndonos más allá a la ley como algunos piensan, sino tener la justicia de Dios que es según Jesucristo, como nos lo enseñan el Evangelio, la Escritura. Luego de eso, la vida cristiana sigue por fe. Inicia por la fe y con la fe
y continúa guiada por la fe, según la fe. Por eso es que dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué este mundo caído y perverso no agrada a Dios y está bajo juicio y condenación? Pues porque no tienen la fe para poder agradar a Dios. El propósito de nuestra vida hoy, al comienzo de esta mañana, debe ser siempre el mismo como fue ayer y como será mañana si tenemos vida. ¿Cuál? Vivir para agradar a Dios. ¿Qué voy a hacer hoy de tal manera que yo pueda agradar a Dios? Y eso no es religiosidad, ni fanatismo, no, señor. Algunos creen eso. Ya te volviste fanático, ya te volviste religioso. No, eso no es fanatismo ni religioso. Pero lo que yo voy a hacer hoy, debo preguntarme, ¿esto agradará a Dios? ¿De qué manera esto que voy a decidir, que voy a decir, que voy a hacer, etcétera, honro a mi Señor? Por eso dice el apóstol en Gálatas 2, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos conocemos ese versículo. Pero en la medida que crecemos en el entendimiento del Evangelio, cada día entendemos más mejor, permítame esa palabra, muchos versículos que hemos leído muchas veces y hemos meditado, los vamos entendiendo con más profundidad, con más detalle, con más claridad, y crecemos y vamos creciendo. La vida cristiana termina también por fe. Escuchen esta frase, hermanos, en conclusión. Inicia con fe la vida cristiana. Camina y sigue y continúa con la fe y termina por fe y con fe. Morir en la fe de Cristo es la victoria final de todo cristiano. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No sé si lo había pillado. Segunda de Timoteo 4:7. La palabrita que dice al final del versículo, he guardado la fe. Llegar al final de nuestra existencia, conforme a los designios soberanos de Dios, habiendo permanecido en la fe, caminado durante toda nuestra vida con la fe, y llegar al último hálito de nuestra vida, y partir de este mundo guardando la fe, allí está el cumplimiento de todo. Eso es lo máximo. Eso es haber triunfado. Eso es haber tenido una vida con propósito. Eso es lo que nos enseña Pablo y nos enseña el Evangelio y nos enseña la Biblia. Toda la vida del creyente, por lo tanto, debe caracterizarse por la fe. Ser una vida de fe. ¿Usted cómo hace para vivir sin empleo? Yo dependo es de Dios. ¿Usted cómo hace para vivir soportando esos dolores y esa enfermedad? ¿Qué le podrán hacer los dolores y mi enfermedad a mi alma? Podrán deteriorar mi cuerpo y lo deterioran, pero ¿le podrán hacer algo a mi alma? ¿Qué le podrá hacer la situación socioeconómica actual de nuestros países a nuestra alma? Y cualquier otro tema que pongamos sobre la mesa, la pregunta, ¿y eso qué le podrá afectar a mi alma y a las promesas que tengo en Cristo, la esperanza que tengo en Cristo? ¿Podrá eso destruir ello? ¿Torcer ello? ¿Afectar ello? Por eso debemos guardar la verdadera fe. Por eso debemos estar cimentados en ello. Por eso nuestra vida debe haber iniciado en fe, caminar y seguir en fe, y debemos terminarla en fe. Por eso es que tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque este mundo, permanecer aquí no es fácil. No estamos diciendo que es fácil permanecer en este mundo, en ningún momento. Las circunstancias de este mundo nos afectan, la violencia de este mundo nos afecta, las enfermedades y los virus y las guerras de este mundo nos afectan, claro que sí.
y nos causan tristeza, llanto, angustia, miedos, todo, claro que sí, pero ahí está la fe, como un granito de mostaza, bien pequeñita, pero es suficiente porque eso dijo el Maestro, eso dijo Cristo. Si ustedes tienen fe del tamaño de un granito, no necesitas una fe gigantesca, con eso es suficiente para decirle a una montaña que se mueva. No necesitas más, no necesitas más. Así de sencillo. Hermana Elida levantó la mano. Sí, pastor, es más bien para que usted nos haga el favor y nos confirme sobre si nosotros hoy día somos justificados por la fe. Amén. Eso dice el Evangelio. Y eso es lo que hemos estado predicando en la carta de Gálatas. Muchas gracias, pastor. Somos justificados por nuestra fe. Así lo dice claramente la Escritura. ¿Sí? Y creyó Sí, Abraham señorita. en Dios y le fue contado por justicia. ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Cree en la obra de Cristo a favor Amén. suyo? Amén. La justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, la vida perfecta de Cristo, todo esto, lo perfecto de Cristo, se nos es imputado a nosotros por fe y lo creemos. Y nuestra vida de muerte y de desobediencia y de pecado le es imputada a Cristo en la cruz y allá Él la clavó. Muchas gracias, pastor. Y donde somos justificados. Y esto es un acto de fe, solo de fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. La fe es la llave que abre las puertas del reino. La fe es la llave que nos da el Espíritu Santo para abrir las puertas del reino y entrar a ese reino. Porque sin fe es imposible. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Eso es bien claro, hermanos. Dice el párrafo 3, ¿por qué? Y Abraham obedeció y salió. Abraham obedeció y salió. ¿Por qué haría alguien eso? Pregunta ahí el devocional, en el verso, en el párrafo 3. No, Abraham no tenía nada más que el mandamiento de Dios y sus promesas, pero eso fue suficiente para él. Interesante. Esa es fe en acción, la describe Alistair. Entonces, ¿qué es exactamente según esto la fe y cómo se ve en nuestras vidas? El extenso y rico capítulo, podemos decirlo así, de Hebreos 11, conocido como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, es uno de los mejores, no es el único, es uno de los mejores lugares de la Biblia para acudir por una respuesta para ello. Porque el autor explica la fe de esa manera. Mire lo que dice más adelantico Hebreos 12. Ahora bien, la fe, Hebreos 11, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque no es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompense a los que lo buscan. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 12, del 1 al 10 lo dice. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Crea que Él existe. Es necesario. Porque Él es el creador. Allí se nos explica que la fe es estar seguros y convencidos de algo que no vemos y que nos es difícil entender. La ciencia ha tratado de explicar el origen del universo a través de la teoría del Big Bang,
pero eso es pura física teórica, porque entender en profundidad, eso ha sido imposible. Eso ha sido imposible. Por eso es que, debido a eso, muchos grandes científicos, los verdaderos científicos, y les hablo desde mi profesión, los verdaderos científicos nunca fueron ateos, porque entendieron la imposibilidad humana para ir más allá del límite de nuestro entendimiento. Y por eso uno de ellos, un francés, dijo una frase que hasta hoy es muy célebre y muy diciente y muy clara al respecto. Dijo la siguiente frase: más allá del universo en expansión, hay alguien con un violín tocando una melodía secreta. Y con eso le puso punto final a cualquier tipo de explicación acerca del universo, del origen del universo. Más allá. Y la frase célebre de Albert Einstein, considerado el científico, el físico del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Física, dijo Albert Einstein: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Y si estos grandes científicos, conocedores del conocimiento humano, reconocieron esto, imagínense entonces qué se podrá decir del resto. Necio es, por lo tanto, ese que sigue negando la existencia de un ser supremo que ha ordenado y ha creado todo. Solemos usar la palabra creo para hablar de algo que pensamos posible, como cuando decimos creo que mañana va a llover, pero la Biblia habla de la fe como una convicción firme, y eso es otro asunto. Mañana va a llover no porque usted lo crea, mañana va a llover es porque Dios ya lo ha determinado, si va a llover o no va a llover, porque ese es otro tema, ¿no? Hace que entonces, si yo tengo bastante fe, las cosas van a suceder como yo las crea. Uy, hermano, eso sí es algo bien complejo, porque si eso es así, entonces surgiría un resto de preguntas aquí que simplemente llegaríamos otra vez a contradicciones, y hay que tener cuidado con ello. La fe no nos fue dada para que Dios haga conforme nosotros creamos. La fe no nos fue dada para que Dios haga conforme nosotros creamos firmemente. La fe nos fue dada para creer en Dios, creerle a sus promesas, a lo que Él ha prometido y a lo que la Biblia nos revela. Porque Dios no obra conforme a lo que nosotros creamos. Eso no dice la Escritura. Dios es soberano y Él ha decretado todas las cosas. Eso es lo que enseña el neopentecostalismo. Cree en ti y llegarás lejos. Créelo y será. Créelo y del tamaño de tu fe son tus bendiciones. No, hermano, eso no es así. La fe no nos fue dada para manipular a Dios. No, no es así. De alguna manera casi imposible es describir entonces lo que enseñan estas personas. La fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Y que Juan tuvo esa visión por la obra soberana del Espíritu. ¿Y qué fue lo que vio bien? Vio Juan un cielo nuevo y una tierra nueva, preparada para la esposa. Nos permite saborear ahora un adelanto de lo venidero, pero que es revelado en la Escritura. Se nos lleva a un punto crucial, el objeto de nuestra fe, aquello en lo que creemos y que no hemos podido ver y no veremos aquí. Ese objeto no somos nosotros mismos, eso es lo que enseña el evangelio antropocéntrico, que está fundamentado en el hombre. Hermana Elia. Sí, pastor, lo que pasa es que nosotros somos como bien atrevidos en pedirle y pedirle a Dios. Sí, está bien pedirle, en rogarle, pero no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios en su perfecta y soberana voluntad nos quiera dar, Sí, conforme
lo que le pedimos, pero es en su voluntad, en su perfecta voluntad, no en la de nosotros. Eso Eso es era lo todo, que, pastor. eso es lo que nos enseña el Evangelio. Cristo lo dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le puedo pedir a Dios. No está prohibido pedirle a Dios. Ahora, como hemos enseñado el hermano David y este siervo y algunos otros siervos, pedirle cosas coherentes, no cosas incoherentes. Señor, te pido un arma para acabar con mi enemigo. No, esas cosas no, hermano. Pedir cosas coherentes. Vuelvo y repito, hablemos de una coherencia perfecta, correcta, sana, santa. No está prohibido. Pues ¿a quién más le pedimos a él si él es nuestro Padre, hermano? Él hará su voluntad. Él hará su voluntad. Ni siquiera, por lo tanto, es nuestra propia fe, ya que sin importar cuánta fe tengamos, ella en última instancia no puede cambiar las cosas que Dios ya ha establecido. Solo Dios las puede cambiar en su voluntad, si Él quiere hacerlo. Nuestras situaciones, Él las cambiará para bien como Él quiere. Eso solo es de Él. ¿Estás viviendo una situación difícil? Sí. Quien puede cambiar esa situación y lo hará en su tiempo, cuando Él quiere y como Él lo ha establecido es Dios, porque Él es el que tiene un poder soberano para ello. No la iglesia, ni los hombres, ni tus oraciones, es Dios. ¿Hay que orar? Sí, claro, hay que orar. Pero recuerde que dependemos es de la obra soberana de Dios. Nuestras situaciones, su voluntad y decreto soberano. Y por eso hay que entender esa doctrina. Y si nuestra fe no está puesta en el objeto correcto, nada vale en realidad. Porque el principio de nuestra fe no es nuestra propia fe, es el objeto de nuestra fe. Recuerda esa frase que hemos compartido en las iglesias. Nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por el objeto de nuestra fe. Porque la fe del mundo, la fe del hombre, la fe de por sí no va a salvar a nadie. Esa frase es bien, causa chispas cuando uno la dice y la suelta así el primerazo. Nosotros no somos salvos por fe. ¿Y acaso la Biblia no dice eso? Somos salvos por el objeto de esa fe. Somos salvos por nuestra fe en Cristo, no por cualquier fe. Eso es distinto. El objeto, ¿cuál es el objeto de tu fe? ¿Cuál es el principio de tu fe? ¿En quién se deposita esa fe que tú dices tener? Por eso es que el mundo dice, lo importante es tener fe. No, lo importante no es tener fe. Lo importante es tener fe en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el principio. El capítulo nos dice una y otra vez que el objeto de nuestra fe son las promesas de Dios. Todas en Cristo son realidad. Solamente en Cristo son realidad todas las promesas del Evangelio para nosotros. Aparte de Cristo no hay absolutamente nada, ninguna posibilidad. Así vaya la gente 100 veces a buga-pie o de rodillas subiendo al Cerro de Monserrate o quién sabe cuántas cosas más, o yendo yo no sé cuántas veces al año a la Meca y así sucesivamente subiendo al Himalaya, brincando, como sea, nunca serán salvos y nunca recibirán las promesas de Dios si esa fe no está depositada única y exclusivamente en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso dice la Escritura, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propia, pues consideró aquel que lo había prometido. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero murieron en fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo. Conocemos esa historia. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, vivieron, murieron y descansaron en la fe. La fe, hermanos, podemos ir condensando que ya el tiempo se está cumpliendo, consiste en estar seguros y esperar en lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido. ¿Y por qué creer a las promesas de Dios? ¿Por qué entonces he de creer yo a las promesas de Dios? Simple,
porque Dios es fiel, por la fidelidad de Dios, por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la eternidad de Dios, también por la fe, por la fe. Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad, pues dice la Biblia, consideró fiel a aquel que lo había prometido. Sara, no sé si había detallado ese versículo. Sara consideró fiel y por eso creyó a la promesa de Dios. Abraham consideró que Dios era poderoso, confió en el poder de Dios y por eso se levantó y ofreció a Isaac, porque creyó en el poder de Dios, que si Isaac llegaba a morir, Dios lo volvía a resucitar. Creyó en el poder de Dios, creyó las promesas de Dios. Al pensar en estos dos pilares, recordamos y entendemos entonces mucho más Romanos 4, cuando dice que Abraham, estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, pero fue restaurado con fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Ellos consideraban que Dios era poderoso para darle lo prometido y fiel para cumplir sus promesas. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos y debemos creer en Dios, porque Él es poderoso y porque Él es fiel. Porque Él es poderoso y porque Él es fiel. No se trata entonces de un salto a lo desconocido. Yo me voy a meter por aquí a ver qué pasa. No, hermanos, eso no es así. No es un salto a lo desconocido, sino más bien una respuesta a aquello que nos ha sido revelado, que es distinto. A aquello que no vemos, pero que ha sido manifestado a nosotros y que nos llama a la perseverancia. Debido a que la fe se presenta como un regalo absoluto de Dios y cuyo autor y consumador es Jesucristo, entonces el propósito de la fe o su contenido queda restringido al objetivo de Dios y a su plan perfecto de redención y a sus bondades y bendiciones para nosotros. Nunca olvidemos ello. Por lo tanto, Pablo concluye diciéndonos en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. He allí la razón, porque Él es el centro de esta verdad. La fe no viene por recibir las cosas materiales. Los milagros no convencen ni salvan a nadie. Mucha gente ha recibido milagros y siguen perdidos en este mundo, deshonrando y desobedeciendo a Dios. La fe no es la que produce, los milagros no es la que produce fe, ni salvan, ni determinan una correcta relación con Dios. Es la fe que viene por el oír la palabra y creer a la palabra de Dios, a las promesas en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Una fe, por lo tanto, cierro con esta frase para que oremos, una fe desconectada de la palabra de Dios es como un vaso sin agua, nunca calmará la sed. Una fe desconectada de la palabra de Dios es como un vaso sin agua, nunca te calmará la sed. Por eso, Él dijo, del agua que yo les doy, nunca tendrán sed, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en Cristo todo lo tenemos asegurado. Qué hermoso entender el Evangelio en esta profundidad. Vamos a orar. Y el resto del día, pues, podemos seguir meditando en este tema con muchos otros versículos. No sé si, creo que, perdón, hermano David, si usted está por ahí, no sé si es Carolina, usted me acompaña. ¿Sí puede leer, hermano? Sí, sí. O le pido el favor a otro hermano que Sí, me señor, acompañe. sí, señor. Todo bien. Dice el hermano Carlos, escribe, dice, el inicio de grandes empresas comienza con acciones muy pequeñas, tal como nuestro maestro explica sobre el reino de Dios, que es semejante a un grano de mostaza, que siendo una Sí. semilla muy pequeña,
cuando crece es una de las más grandes hortalizas. La fe en la palabra de Dios nos permite creer y ver espiritualmente lo que no se ve, moviéndonos a obedecer sus principios y a esperar con confianza sus promesas. La fe del creyente en la cruz lo habilita para heredar el reino de los cielos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y Amén. escribe el texto de 2 Corintios 1, 20, 22, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Amén, hermano. Así es. Gracias, hermano Carlos, por su aporte. Es conforme a la escritura, así es. Es un tema muy bonito y tan necesario que lo tengamos presente en este mundo de aflicciones que estamos viviendo y atravesando. Muy, muy necesario para renovar nuestras fuerzas cada día. Vamos a orar entonces. Para darle gracias. ¿Quién de ustedes, hermanos, ahí sí, por favor, libremente desea orar para terminar este tiempo? ¿Alguno? Perdón. ¿Alguno de ustedes desea orar, por favor? ¿O le pedimos el favor a un hermano o a una hermana que nos dirija en oración? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, no todos, uno nomás. Ah, bueno. Hermana Lady, ¿usted sí no me escucha por allí? Sí, sí, tiene disposición para que nos despida en oración. Mi hermana Lady Salamanca, no sé si estará de pronto. Hay veces nos conectamos, estamos ocupaditos haciendo algo. ¿Me escucha mi hermana Lady? Sí, pastor, sí le escucho. Ah, ¿nos puedes pedir en oración? Sí, sí le es fácil, sí. Sí, señor, sí, señor. Listo. Gracias, mi hermana. Le escuchamos. Padre Santo, seguimos delante de tu trono de la gracia para darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa fe que depositaste en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por esa fe hemos sido justificados. Amén. Gracias porque nos llamaste y nos escogiste para pertenecer a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que esa fe crezca cada día más en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, en amor, en bondad, en misericordia, así como tú lo tuviste por nosotros. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, quien se dispone de su tiempo para darte lo que tú le has dado a conocer a él. Bendice tu pueblo, Señor, bendice tu heredad, bendice tu remanente. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que depositaste en nosotros, quien es el que nos convence, nos reargulle y nos instruye en todo momento. Quedamos en tus preciosas manos, dirigidas con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana, por su oración. Dios nos guarde a todos, mis hermanos. Dios nos Bonito y guarde. bendecido día para todos. Gracia y paz, firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Bendiciones. Pastor, Amén, amén, bendiciones a mis amén, amén. hermanos. Dios los bendiga, mis amados Mu- hermanos. Muchas, pero muchas Amén. bendiciones, pueblo de Muchas Dios. gracias, bendiciones. Dios nos guarde.